Continuamos en nuestro programa con el gran pensador, escritor, investigador, abogado, economista que nos acompaña, el señor Rivas. Y la verdad que hay muchísimos comentarios por acá. Por ejemplo, dice Charlín 1911, capitalismo, bien particular sobre bien común, socialismo, bien común sobre bien particular. Hay otro que dice Chexter, el socialismo es la distribución igualitaria de la riqueza de todo tipo, producida por una sociedad en un país determinado. Hay otro que es un poquito más humorístico, que dice Camilo LM, el socialismo, si se hace en el desierto, a un año importa arena. Se ríe usted, está bastante simpático. Dice Dioners Yes, la demagogia es socialismo. Y menciona Armando Rivas Encala, excelente. Ahora, me quedé con varias frases. Por ejemplo, educar con marxismo es como amamantar con alcohol. Fuerte la frase. Bueno, porque cuando uno está borracho no ve la realidad. Y el marxismo impide ver la realidad porque parte de una idea del hombre que es falsa. ¿Pero ¿y dónde se educa con marxismo hoy? Bueno, se educa supuestamente con socialismo, y el marxismo, el socialismo es marxismo vía Bernstein. Porque la diferencia del marxismo con el comunismo tal como lo vimos fue que Bernstein en 1899, Edward Bernstein, ¿no?, dijo que no hacía falta que hubiera una revolución, porque además que Marx se había equivocado, porque no era verdad que los trabajadores cada día vivían peor, sino que al contrario vivían mejor. Pero que había que cambiarlo y hacerlo democráticamente, o sea, llegar al socialismo por la vía democrática, ¿no? Y lamentablemente lo están logrando, porque es, como dijo Aristóteles, dice, cuando el pueblo se hace monarca, viola la ley, y desde entonces los aduladores del pueblo tienen un gran partido. Toda la idea de la desigualdad y demás, y no se quiere hablar del problema de la creación de riqueza, que es el problema. Y entonces yo querría hablar ahora de cómo los Estados Unidos transformaron al mundo a partir de 1787. Y por eso le llamo el rule of law, porque se puede decir en castellano Estado de Derecho, pero este es un Estado de Derecho en particular, que tiene una filosofía política y que es importantísima porque fue la primera vez a partir de Inglaterra que se tomó conciencia del hombre como es y se hizo un sistema para el hombre como es. Y le puedo decir que usted no va a encontrar en el Federalista o The Federalist Paper una palabra sobre economía, pero el resultado es lo económico, ¿no? Y el resultado fue, primero, que las mayorías no tenían el derecho a violar los derechos de las minorías. Fundamental, cosa que los europeos no se enteraron. Segundo, que había que defender los derechos individuales, entre los cuales está la propiedad y el derecho del hombre a la búsqueda de su propia felicidad, que por suerte cada uno es feliz de manera diferente. No, porque si todo el mundo para ser feliz tuviera que ser rey de Inglaterra, todo el mundo sería infeliz. Claro, muchísimos, la mayoría, ¿no? Pero entonces el tema pasa porque se reconoce éticamente el interés privado. Y esto fue un principio que está muy claro en David Hume, porque los Founding Fathers, de alguna manera... Los padres de la Constitución, de la independencia de Estados Unidos. Entre ellos Madison estaba desde mi punto de vista muy influenciado por Hume, porque fíjese lo que dice Hume. Dice, si los hombres fueran generosos y la naturaleza pródiga, la justicia no tendría razón de ser. No haría falta. ¿Qué dice Madison en la Carta 51? Si los hombres fueran ángeles, no haría falta el gobierno. Si fueran a ser gobernados por ángeles, no haría falta ningún control al gobierno. Pero ¿qué es el gobierno? Y esto es lo más fundamental. Es una administración de hombre sobre hombre. Y por eso hay que poner un límite al poder. Y una fiscalización. Exactamente. Al poder. Al poder, que fue
precisamente lo que los americanos llaman el judicial review. O sea, el rol fundamental que tiene el sistema judicial para determinar que una ley es o no. Y esto lo planteó Hamilton en la Carta 78, ¿no?, donde dijo toda ley contraria a la Constitución es nula. Y después se aplicó en 1803 con el caso famoso de Marbury versus Madison, donde Marshall estableció que era el rol y la obligación del Departamento de Justicia decir que era la ley a partir de la Constitución escrita que se había hecho. Y es por eso que la Constitución, al menos en Estados Unidos, y sé que en otras partes del mundo, es un documento sagrado y cuesta demasiado proceso para incluso hacerle una pequeña enmienda. Claro, por eso, pero lamentablemente en el resto del mundo, no sé, en Inglaterra, por ejemplo, no tienen Constitución, y como no tenían Constitución, cuando vino Attlee, ¿qué hizo? Violó todos los derechos individuales cuando nacionalizó la industria del carbón y los ferrocarriles y demás. ¿Y qué pasó con la economía inglesa? Que tuvo que venir la Thatcher para rescatarla 30 años después. ¿Por qué? Entonces, esto es importante, y fíjense, si usted me permite, voy a leer una cosa que dijo Ira Glasser en una obra que se llama La visión de la libertad, y dice: los primeros americanos realmente inventaron una nueva forma de gobierno, pero hicieron algo más que eso, declararon un nuevo propósito del gobierno. Ese nuevo propósito era la protección de los derechos individuales. Ningún gobierno nunca antes había sido creado primeramente con ese propósito. Antes de 1787 el rol del gobierno se suponía que debía ser la aplicación de un consenso comunitario dirigido a hacer a los ciudadanos virtuosos y morales. Pero los primeros americanos cambiaron todo y fundamentalmente redefinieron la relación legal entre el individuo y la comunidad. Y Ayn Rand dice algo que también en los Estados Unidos fueron la primera sociedad moral en la historia. Todos los sistemas previos habían visto al hombre como un medio sacrificable a favor de los fines de los demás y a la sociedad como un fin en sí mismo. Los Estados Unidos consideraron al hombre como un fin en sí mismo y a la sociedad como un medio para una coexistencia pacífica, ordenada y voluntaria de los individuos. Y esto, lo que crearon los Estados Unidos fue cambiar la historia del mundo. Fueron determinantes de ese cambio que hubo en la historia del mundo, y no se conoce, y hoy casi diría que se está olvidando en los propios Estados Unidos. Claro, porque de ahí le iba a decir que Estados Unidos, por ejemplo, si podemos analizar el resultado del índice de democracia del 2011 de The Economist, Estados Unidos, creámoslo o no, está en el lugar 19. Muy por debajo de otros países en cuanto a este índice de democracia. Por supuesto, Noruega está de primero, Dinamarca de tercero, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Canadá de octavo, y viví en Canadá y atestigo de que es un país que me parece una mezcla de capitalismo con socialismo, algo... Uruguay está en el 17 y Estados Unidos en el 19. O sea, Estados Unidos hoy por hoy no es el mejor paradigma del mundo en cuanto al sistema democrático. Pero quiere que le diga una cosa, el problema pasa porque hay definiciones diferentes de la democracia. La democracia del rule of law es una y la democracia mayoritaria es otra. Y los Estados Unidos esto lo tuvieron muy claro para que no se violaran los derechos individuales. Si usted, porque tiene una constitución hecha, permite legalmente nacionalizar y demás, es democrático también, pero ¿qué pasa? Es una destrucción de la creación de riqueza. Mire, Europa está con una crisis enorme, ¿verdad? Y la gente dice que es la crisis del capitalismo. No, es la crisis del socialismo. ¿Sabe cuánto es el gasto público en los países de Europa? Entre cerca o más del 50%, ¿no? 50% del Producto Bruto. Como dice Gilder en un libro que recomiendo también, que se llama Riqueza y Pobreza, dice, el gasto público no forma parte del producto, sino forma parte del costo del costo de producir. Bueno, justamente lo que está tratando de hacer el nuevo presidente español, Mariano Rajoy, de justamente recortar
ese gasto público. ¿Pudiera ser ese el camino o usted ve que la tendencia en Europa sería irreversible? Mire, el problema es que hay dos procesos acá. Hay uno que tiene que ser la política monetaria, porque usted no puede dejar caer a los bancos, porque si deja caer a los bancos pasa lo que pasó en la década del 30 en Estados Unidos. Y esto lo dice nada más y nada menos que Friedman, para que no me digan que soy keynesiano, ¿no? Y dice, ante la crisis, ¿no?, hay que hacer que los bancos conviertan sus activos en efectivo. Y para esto no es que se cambien de un banco para otro, sino que habrá que crear dinero. O sea que Friedman, el monetarista por antonomasia, se dio cuenta que en un momento de la historia, cuando uno tiene sistemas bancarios de reserva fraccionaria, como dice él, la mentira del mundo es decir que usted tiene un depósito en el banco. Usted no tiene un depósito, usted tenía un crédito, porque el banco la plata suya ya la prestó. ¿Te das cuenta? Entonces hay que resolver, hay que parar la problemática a través del dinero, ¿no? Y después empezar a reducir el gasto, porque es inviable un sistema donde el gasto llega a niveles que la gente cada vez tiene menos interés en trabajar y en producir y más interés en que le regalen la plata. Esto es porque el hombre es como es. Y por eso es que, insisto, el cambio de los Estados Unidos fue fundamental, porque fue el primer país, o el segundo, si se quiere, después de Inglaterra, que tomó en cuenta al hombre como es, para crear un sistema político conforme al hombre como es, mientras que el socialismo, como dice también Tocqueville, ¿no?, el socialismo y la concentración de poder son frutos del mismo suelo, porque lógicamente si usted tiene el derecho a repartir, tiene el derecho a quitar, y donde hay el derecho a quitar, ahí no hay derecho de propiedad, y donde no hay derecho de propiedad no hay creación de riqueza. Y esto lo vamos a ver con Europa, que vamos a analizar la crisis, porque es importante saber cuáles son las causas de la crisis europea y la causa de la crisis americana. Son totalmente diferentes. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos explica las causas de la crisis de Europa, la de la crisis de Estados Unidos. Obviamente hay muchos más comentarios a través de las redes sociales y vamos a leer algunos de los que ustedes siguen enviándonos a través de @CalaCNN en Twitter y en Facebook. Ana Asiloe: el capitalismo comprende un conglomerado de inversión empresarial y humanística de mayor proyección. Gracias, Ana, por tu comentario. Veamos otro de Tamara Fuenmayor. Dice: socialismo es quitar a los que tienen para darle a los que no. El capitalismo es reproducir a los que tienen y los que tienen. Gracias por los comentarios. Repito, ahí pueden seguir escribiéndonos en @CalaCNN y seguirnos también. Muchísimas gracias, que nuestra comunidad ya va por 217,000 asociados y esperamos seguir creciendo como siempre. Volvemos enseguida con Armando Rivas. Es socialismo, y menciona Armando Rivas en Cala, excelente. Ahora, me quedé con varias frases. Por ejemplo, educar con marxismo es como amamantar con alcohol. Fuerte la frase. Bueno, porque cuando uno está borracho no ve la realidad. Y el bien particular sobre bien común, socialismo, bien común sobre bien particular. Hay otro que dice Chexter: el socialismo es la distribución igualitaria de la riqueza de todo tipo, producida por una sociedad en un país determinado. Hay otro que es un... Continuamos en nuestro programa con el gran pensador, escritor, investigador, abogado, economista que nos acompaña, el señor Rivas. Y la verdad que hay muchísimos comentarios por acá. Por ejemplo, dice Charlín 1911, capitalismo. El marxismo impide ver la realidad porque parte de una idea del hombre que es falsa. ¿Pero y dónde se educa con marxismo hoy? Bueno, se educa supuestamente con socialismo, y el socialismo es marxismo vía Bernstein. Porque un poquito más humorístico, que
que dice Camilo LM, el socialismo si se hace en el desierto, a un año importa arena. Se ríe usted, está bastante simpático. Dice Dioners Yes, la demagogia